Bibliocafé y la verdad es que es una alegría veros a tanta gente que quiere a Anabel Botella Soler. Para mí es un placer estar presentando junto a esta amiga, escritora y bloguera, en ese orden, y tener la oportunidad de por primera vez presentar con María Garde, nuestra compañera de aventuras ahora en El Creador de Sueños. Bueno, casi no llego, la verdad es que ha sido una suerte porque le estaba diciendo a María, yo digo, si no llego a tiempo por el trabajo, empieza tú, pero durante el camino al Bibliocafé y durante el mes en el que me enteré de que iba nuevamente a presentar con Anabel Botella Soler, pues me hacía la misma pregunta, ¿cómo defender una historia que realmente es tan sensible? Porque realmente Anabel Botella Soler en esta historia pone su corazón en cada una de las páginas hasta que terminas de leer. Era muy difícil, yo dije, me ha planteado un reto muy grande. Pues bien, durante todo este camino, aparte de pensar que al día siguiente tenía que entrar a las 10 de la mañana, pues me dije, realmente la historia se presenta sola. Anabel Botella Soler y Neo Editorial han editado una joya que nos demuestra que esta editorial cuida sus libros a la perfección. Y bueno, realmente poco más para presentarme. Puedo decir que muchísimas gracias, Anabel, por confiar nuevamente en mí y en mi compañera, y le paso el micrófono a María Garde. Bueno, gracias a ti. Bueno, pues yo también quería decir que gracias a Anabel, sabe que Zaira para mí es un personaje muy especial, y gracias también a Sergio, sobre todo por llegar a tiempo, porque eso de llamarme a las 11 de la noche parece que te va a tocar a ti sola, y no solo yo sola, sino momentos de alma, venir y sentarse a mi lado. Gracias por llegar a tiempo, ¿vale? Pues me alegro mucho de veros a todos. Para mí, Ojos Azules en Kabul, tuve la oportunidad de leerlo hace ya unos meses, antes de que tuviera editorial. Y Anabel sigue teniendo 2 paquetes de pañuelos. Sí, se me han olvidado, pero bueno. Yo llevo uno, por supuesto. Y nada más que decir, simplemente que para mí es un honor presentarla. Anabel es más que una bloguera, se ha convertido en poco tiempo en una amiga, y espero seguir compartiendo muchas historias con ella. Bueno, una de las primeras cosas que quería destacar para entrar ya en materia con el libro es el hecho de la pregunta de rigor, realmente, para empezar cada presentación. ¿Cómo te levantas y dices, voy a escribir una historia tan entrañable como es Ojos Azules en Kabul? Bueno, pues nada, primero, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de que estéis acompañándome y bueno, pues eso, simplemente daros las gracias por estar aquí, ¿no? Aquellos que me conozcáis un poco, sabéis que me he presentado a un montón de concursos. Y hace como una cuestión de 3 años yo me presenté al concurso Barco de Vapor. Y fue el año que ganó Jordi Sierra Farra. Y entonces dije, bueno, tengo que escribir una novela que sea maravillosa, bueno, yo ya un cuento de la lechera que sea maravillosa para presentarla al Gran Angular y, bueno, y tener algún día la oportunidad de ganar el Gran Angular. Bueno, es una cosa que yo llevo en mente, no sé cuántos años voy a tardar, no sé si serán 10, 15, pero yo voy a seguir intentando presentarme todos los años al Gran Angular o al Barco de Vapor porque quiero ganar ese premio. Entonces, en ese momento se me ocurrió la idea de una niña, pues que aquí, por ejemplo, en España no llamara la atención, pero que en otro país, como por ejemplo podría ser, pues no sé, un país de África, un país de Asia y tal, sí que llamara la atención. Entonces, lo primero que me propuse fue crear el personaje de Zaira, una niña rubia, ojos azules y de piel muy blanca. Entonces dije, bueno, ya tengo la niña, ya sé cómo quiero que sea, y una vez teniendo la protagonista, situarla en un país que tuviera pues un tipo de complicación, pues la niña, y que las mujeres, no solamente ellas, sino todas las mujeres tuvieran muy poca voz a la hora de expresar sus emociones. Entonces pensé llevarla a África y dije, ostras, no, en África no. Y el único país que en ese momento se me ocurrió fue trasladar la acción a Kabul.
Y nada, pues eso. Zaira es, bueno, se ve en un principio, en el primer capítulo, es fruto de una violación. Y las mujeres allí en Afganistán, pues es que no tienen voz ni voto, y posiblemente aunque la madre Bahar tuviera todas las de ganar, o sea, no podría haber hecho nada. O sea, se quedó con Zaira, y entonces para Bahar, Zaira es como una losa que le pesa, porque bueno, porque es una niña que le recuerda todo lo que pasó esa noche, de perder un marido, de ser violada, de perder su identidad, de ser humillada, de ser maltratada, ¿no? Y a partir de ese día, Bahar no ha podido levantar la cabeza. Entonces yo creo que, bueno, pues Zaira, la idea que tenía era de dar esperanza a una niña, de dar voz a todas esas mujeres que no pueden levantar la voz, la mirada, de estar sometidas siempre a un hombre. Y bueno, pues eso era lo que pretendía, o sea, que fuera una novela sobre todo esperanzadora, ¿no? Que después, cuando Zaira una vez llega aquí a España, 8 años después, no puede olvidar las pesadillas que aún la persiguen. O sea, para ella está enganchada al sufrimiento. Entonces, pues hay un dicho un dicho hindú que dice que el dolor es, bueno, el dolor es inevitable. Sí, el dolor es inevitable. Exacto, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Pero Zaira, a pesar de estar aquí ya luego en España y tal, Zaira sigue enganchada aún al sufrimiento. Bueno, has hablado de que Zaira es una niña rubia, de ojos azules, que llama mucho la atención. Y precisamente eso, una de las cosas que más me llamó la atención del libro, fue que una niña que aquí sería considerada una preciosidad es marginada por su aspecto físico, por razones de cultura y por razones, digamos, también un poco... de religión. Exactamente. ¿Cómo fue el proceso de documentación para situarte en un país tan diferente al nuestro? Pues documentarme, leer un montón de artículos, ver un montón de documentales, o sea, y bueno, pues eso, toda la información que me llegaba, pues yo todo lo llevaba hacia la novela. Documentándome te das cuenta de que la mujer musulmana o la mujer que vive en Afganistán es muy diferente a toda la cultura que tenemos nosotras aquí en España, o por lo menos las mujeres occidentales. Te das cuenta de que estas mujeres no pueden alzar la voz, te das cuenta de que están oprimidas, de que por mucho que por ejemplo, se diga que no están prohibidas ciertas cosas, sí que están prohibidas ciertas cosas, ¿no? O sea, me llamaba muchísimo la atención que un hombre, o sea, un padre, a su hija casada no la puede tocar, ni siquiera puede hacer esto. O sea, culturalmente es imposible. Y entonces, yo sufría con ese tipo de cosas, ¿no? Como sufría, por ejemplo, que sí que es cierto que a las niñas, aunque se diga, está prohibido los matrimonios con niñas y tal, está aceptado. Con niñas de 10, 11 y 12 años, o sea, eso es terrible. O por ejemplo, algo que no sabemos, como los hombres y las mujeres no se pueden tocar, es muy habitual que entre hombres y niños se cojan de la mano por la calle. Por lo tanto, los abusos son, o sea, hacia niños es mucho mayor hacia niños que hacia niñas. A las niñas se las casa y a los niños se les abusa. O sea, como eso, o sea, podría decir muchísimas más cosas y tal, sí, es tremendo, es tremendo. Luego, por ejemplo, yo quería traer a Zaira de una manera así muy espectacular aquí a Valencia. Entonces se me ocurrió pues que entrara en un avión, que fuera así en plan, o sea, de película y tal. Pero luego resulta que lo que es la realidad siempre supera la ficción. Y entonces, después de investigar muchísimo, ya hay aquí un abogado, José Manuel García Layunta, que me dijo, mira, es que las adopciones aquí en España no son a la carta, o sea, imagínate que llega a entrar aquí la niña
y la persona que quiere quedarse la niña no puede quedársela porque no hay adopciones en la carta, por lo tanto, eso no es posible. Entonces se me planteaba un problema, yo decía, ostras, ¿y cómo? ¿Cómo lo hago? Y luego hay otro problema, y es que en ciertos países musulmanes no hay acuerdos de adopciones. Por lo tanto, tenía que buscar una solución para traer a esta niña, ¿no? Y eso es otro de los problemas que tienen las mujeres allí, bueno, mujeres y niños y tal, allí en estos países, ¿no? Y en ese proceso, la única solución que puede llegar a Zaira aquí a España, bueno, es como lo relato y tal, después de caminar por media Valencia durante un día, pues eso, buscando información y tal. A mí hay algo que me gustaría aclarar, que realmente en esta conversación podría parecer que Ojos Azules en Kabul es una novela de denuncia, sí que tiene un componente de denuncia, pero ante todo el significado final realmente es que es una segunda oportunidad, algo esperanzador. A mí algo que me pareció magistral cuando leí Ojos Azules es la forma en que la autora plasmó una realidad tan cruda desde los ojos azules e inocentes de una niña, porque realmente era una de las formas en las que, si ya esta historia está cargada de sentimientos, un cóctel de sensaciones y sentimientos, eso se magnifica con esa Zaira niña. A mí me gustaría saber realmente cómo te planteaste el hacerlo desde la perspectiva de una niña, una realidad tan cruda como esta. Bueno, yo lo primero que tuve claro siempre fue Zaira, que tenía 8 años. Bueno, Zaira realmente no sabe cuántos años tiene, porque la madre no le ha dicho aún cuándo nació. O sea, para ella es tan doloroso ese momento que prefiero olvidar. Entonces, Marian es un poco la que se encarga de ella, y su abuelo Amit y tal, ¿no? Sí. ¿Se me olvida la pregunta? Realmente que te preguntaba por sí, vale, sí. Entonces, yo lo que quería hacer era, pues eso, una historia juvenil y tal, pero no hacer saña, que fuera el lector realmente el que sacara sus propias conclusiones. Entonces, realmente lo que me daba la posibilidad de hacer todo eso era una niña. O sea, el lector sabe perfectamente cuando Zaira y su madre están en una habitación, cuando oye desde su cama qué es lo que está pasando en la otra habitación. Zaira no lo sabe, pero el lector sí lo sabe. Entonces yo quería hacer hincapié muchísimo más en eso que en decir, por ejemplo, cómo sufre otra niña pues una violación. No, o sea, eso no era lo que me interesaba a mí, sino que el lector dijera, ostras, ¿eso está bien o no está bien? O sea, darnos cuenta realmente del camino que nos queda a nosotras por recorrer y por seguir luchando para que estas mujeres no sufran más, según qué tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizás si hubiera sido una adolescente, no me hubiera... Porque la adolescente sí se hubiera dado cuenta de todo lo que pasaba. Entonces, creo que el gran acierto de la novela fue contar la primera parte a través de los ojos de una niña inocente, o sea, desde la inocencia. Bueno, has hablado de la inocencia. Zaira, al principio de la novela, al menos, si hay un rasgo que la define, es eso, es su propia inocencia. ¿Te ha costado en algún momento que tu personaje mantenga todavía esa inocencia a pesar de todo lo que está viviendo? Sí me costó. Lo que pasa es que hay un momento de la novela en la que ella es como que recibe una bofetada bien grande y a pesar de que sigue teniendo inocencia y tal, pero la realidad la golpea y no puede seguir manteniendo esa inocencia. Entonces, bueno, es difícil. Es difícil mantener lo que ella mantiene durante la primera mitad. Sí. Yo sí que quiero aclarar que la verdad es que nosotros estamos nerviosos porque mientras estamos presentando, estamos muchos de nosotros recordando muchas de las escenas que hemos vivido en el libro. Y os puedo asegurar que es muy difícil no emocionarse cuando lo rememoras todo. Hay algo que sí que me gustaría destacar y yo creo que es el punto fuerte de este libro, quitando los sentimientos, emociones, y son los personajes.
Anabel Botellao Soler crea un abanico de personajes, de vidas, de sentimientos, de pensamientos. Tenemos a ese abuelo que poetiza, que filosofa, que personalmente a mí, yo creo que una de las primeras frases que más me impactó fueron esas palabras tan sabias de ese abuelo. Y después tenemos a Zaira, que para mí no es un personaje, para mí es el personaje, porque no es la típica mujer que está puesta aquí en un libro para cumplir su papel y que cuando finalice la historia se acabó. Es una superviviente y lo demuestra en cada una de las páginas que estáis leyendo. Después tenemos a una madre que como bien ha dicho Anabel, tiene que pasar por una odisea personal y que ante todo nos demuestra de una manera distinta a o lo convencional, que ante todo el amor es lo que le mueve. Y después pues tenemos para mí al bien personificado, Mariam, ¿vale? Yo creo que es uno de los personajes, cuando leáis el libro, con el que más os vais a identificar y que vais a decir, Dios mío, si es que es un ángel caído del cielo en el mundo que está viviendo su hermana. Lo que hemos dicho antes, de la pregunta de cómo lo hiciste, el que la vida la dulcificar esa crudeza, es porque me acuerdo de una de las escenas que están en un mercado y Mariam, para que su hermana no sufra lo que sufre. Y tranquilos, no es un spoiler, le hace un juego, ¿vale? Hace un juego. Y para mí es uno de los momentos más, realmente, que más ejemplifican el hecho de que Zaira es una niña inocente y que ante todo su hermana, por amor, lo que quiere es que no sufra. Tanto personaje, tanta vida, yo creo que es algo que cuando leáis las historias de Anabel os va a quedar muy, muy dentro, que Anabel es capaz de hacer de cada personaje un ente diferente y totalmente fuerte en la historia. Yo no distingo cuando leo historias de Anabel entre primarios y secundarios. Realmente todos tienen una vida y yo creo que perfectamente se podría hacer un libro de cada uno de ellos. ¿Cómo se te ocurre hacer todo ese abanico de personajes y cada vida? Porque a mí personalmente me parece algo dificilísimo. A ver, Marian se me ocurrió porque, bueno, yo tengo muy buena relación con mis hermanos, yo adoro a mis hermanos. Y yo donde puedo meto, pues eso, algún nombre de mis hermanos y tal, ¿no? Y ayer, por ejemplo, me llamaba mi padre y me decía, bueno, les envié la otra novela como de SES y tal, y entonces a mi padre le gusta descubrirse en las páginas. Y ese Paco lo he puesto por mí, ¿verdad que sí? Y entonces, claro, yo le dije, claro, y luego he puesto otra abuela que se llama Marga, mi madre se llama Marga, ¿no? Entonces, ¿y esa Marga? Digo, sí. Y entonces en la otra novela, Ángeles Desterrados, pues hay tres personajes que acompañan a Keylan y tal, que se llaman Paco, Marga y Nuria. Bueno, entonces es una manera de tenerlos siempre conmigo, bueno, pues porque ellos viven en Águilas, los echo mucho de menos. Yo cuando voy allí, bueno, flipo con ellos, los quiero muchísimo, aunque luego nos peleemos y tal, pero es que, bueno, los hermanos somos así, ¿eh? Es normal, y yo los adoro mucho. Entonces yo quería hacer una relación muy especial de hermanas y quizás me he basado un poco pues en la relación que yo tengo o la que yo tenía con mi hermana Nuria, ¿no? Mi hermana Nuria y yo, mi padre es militar y hemos estado siempre de sitio en sitio. Y cada vez que íbamos a alguna ciudad nueva, pues mi hermana Nuria y yo teníamos que siempre conocer a nuevos amigos, el cole. Entonces era una relación como muy especial. Bueno, yo te protejo a ti y tú me proteges a mí. Entonces Zaira y Marian va un poco en esa línea, ¿no? Un reconocimiento, pues eso, a mis hermanos. Es que eso es algo que cuando lo lean todos, pues eso, se lo comentaré y tal. Luego, por ejemplo, hay un personaje aquí que se llama Francisco Avellán y que mi padre me dice, ese soy yo, ¿verdad que sí? Ese soy yo. Entonces, bueno, pues es una pequeña tontería, o por ejemplo, o como Juanjo, el marido de Laura. Es que, bueno, el Juanjo es mi Juanjo. Es un Juanjo, o sea, yo no puedo decir otra cosa, o sea, yo siempre a Juanjo intento alguna cosita, alguna pincelada También cocina muy bien en el libro. Sí, también cocina. No sé, mi agradecimiento porque siempre está a mi lado y no puedo decir otra cosa porque es maravilloso. Sí.
Bueno, como ha dicho mi compañero, el libro habla sobre todo de los sentimientos. Y ha hablado de Mariam, que es la hermana y el mayor apoyo que tiene Zaira. Digamos que el contrapunto de Mariam sería la madre. ¿Qué te supuso a ti escribir este personaje y sobre todo el cambio que en un momento dado pega? ¿Lo habías pensado desde el principio o fue algo que te surgió? A ver, yo con esta novela tenía un esquema hecho y sabía muy bien quién era Mariam. Bahar, perdona. Bahar, que es la madre de Mariam. Hay gente que me dice, es que no entiendo a veces a Bahar. Bahar es una mujer, bueno, pues que era feliz con su marido y de pronto de golpe de la noche a la mañana se queda sin marido, se queda embarazada bueno, pues de alguien que no quiere. Entonces no puede escapar de Afganistán. Ella sola no puede hacer porque tiene una niña pequeña y no tienen dinero para escaparse de allí, de Afganistán. Entonces es una mujer con estudios, una mujer culta y de pronto se ve atrapada en un burka, en una ciudad que no le gusta, en una cultura que la machaca y la oprime y de pronto, pues, ostras, tengo a Zaira. No puede hacerse cargo de esa niña. No, o sea, para ella es mentalmente imposible. Y yo recuerdo que había un amigo que me leyó la novela y me dijo, Anabel, es que a mí Bahar no, como que no. Y yo le dije, Dani, dale una oportunidad. Sí, bueno, Dani siempre saldrá también porque es mi amigo y tal. Y entonces yo le dije, dale una oportunidad a Bahar, porque Bahar luego, ante todo, es una madre, ¿sabes? Y cuando tiene que sacar pecho, sacará pecho, pero dale la oportunidad. O sea, de momento no ha tenido esa oportunidad porque está Mariam y porque está Amir. Pero en el momento en que tiene que sacar pecho, Bahar, bueno, es la madre, o sea, es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Yo de pensar lo que hace Bahar es increíble, es increíble. O sea, para mí, el personaje, tú dices de Zaira, pero para mí, Bahar me ha enseñado, bueno, yo me emociono con Bahar. Yo también. Sí. Lo que pasa es que yo creo, a lo que ha dicho Anabel, que Bahar es el personaje que sorprende. Bueno, quizás dramáticamente hablando más evoluciona, porque realmente se nos plantea pues a una mujer pues que podría decirse que reniega de su hija, pero que después, pues bueno, descubriremos lo que tengamos que descubrir. ¿Vale? Pero sí, lo que te queda al final de esta historia es que ante todo el amor, como bien dije, tiene distintos significados y con esta historia los recorres todos. El amor de una madre, el amor de una hermana, el amor de un abuelo, el amor de un amigo, el primer amor. Sí. Pero hay otra cosa que sí que cuando leía tu libro y me preguntaba siempre, con esa carga tan grande que tiene de emociones y de sentimientos, cómo había momentos, yo, si hubiera sido tú el que hubiera escrito esta historia, habría momentos en que hubiera dicho, no puedo más, voy a parar porque esto me supera. ¿Ha habido momentos en los que has tenido esas sensaciones de decir, no puedo seguir haciéndola pasar por esta odisea a una niña de tan solo 8 años? Cuando la escribí, hay 2 momentos en la novela, o 3 momentos en la novela, casi es en el capítulo 6, bueno, los que habéis leído la novela, en el final del capítulo 6, se me pusieron los pelos de punta. Luego, el intermedio, la parte que pasa de la primera parte a la segunda parte, que hay una carta, y luego la última carta. Entonces, hay 3 momentos en la novela que a mí me emocionaban. Pero mientras la escribía, aunque yo me emocionara y tal, no derramaba así, no me ponía en plan Magdalena. Era cuando yo me ponía a revisar la novela, que yo decía, pero si sé lo que va a pasar, pero ¿por qué me emociono? Y a veces Juanjo me decía, ¿pero estás llorando? Y yo me decía, sí. Digo, dile no culpa de la cebolla. No. Bueno, ese es un momento de la novela, ¿no? Entonces, ha sido revisando la novela, salvo en la última galerada, me emocioné, pero no lloré. Digo, en esta no tengo que llorar, pero es que, bueno, es que era inevitable. Digo, oh, pues sí, yo sé, si la he escrito yo, si esas son mis palabras, pero ¿por qué me emociono? ¿Por qué sigo llorando? Sí, pues bueno, porque soy una llorona, yo qué sé, porque soy una sentimental. Pues nosotros somos todos. Sí. Porque vaya a ser Bueno, lo que estabas
diciendo de que la leías y te volvías a emocionar, quiero decir, yo me la acabo de releer y me pasaba lo mismo que a ti, sabía lo que iba a ocurrir, sabía todos los detalles, me acordaba de todo, pero aún así no podía evitar incluso ponerme peor que la primera vez que lo leí, porque iba a recordarme por culpa de esto va a pasar tanto, con lo cual te emocionabas aún más. Y tú has dicho que unos de los momentos álgidos, por así decirlo, del libro son unas cartas que aparecen. ¿Cómo te enfrentas a escribir eso y a releerlo para corregirlo? Porque quieras o no, es un momento bastante importante de la historia y sobre todo muy sentimental, que marca una cosa después. Sí. A ver, la primera carta lo que hace es situar al lector dónde está Zaira, un poco explicar por así por encima qué es lo que le ha ocurrido a Zaira, porque bueno, pues porque ha estado en Kabul y ahora está en Valencia y tal, y han pasado 8 años. Entonces, bueno, pues Zaira necesita escribir esa carta y necesita escribir a alguien. Bueno, yo no puedo decir a quién se la escribe porque sería soltar un spoiler y tal, ¿no? Bueno, pero tú puedes hacerlo. No. No, estamos aquí, no, hoy no. Entonces esa carta me dio muchísimo trabajo, muchísimo, no os podéis imaginar. O sea, la de veces que quité una palabra, la borré, la puse aquí, la puse allá. Fueron 3 días de, o sea, que no es, no, pero 3 días de 6 y 7 horas diarias. O sea, es que es muy, o sea, son a lo mejor no sé cuántas páginas, o sea, o palabras que pueden ser 500, 600 palabras, pero para mí fueron unas palabras muy, muy fuertes. Y la segunda carta, me emocionó muchísimo. Tampoco puedo decir de quién es esa carta. A mí casi esa me emocionó más. Pero para mí fue mucho más fácil porque sabía lo que quería escribir. En la otra me resultaba muy complicado y en esta ya sabía hacia dónde quería terminar la novela y entonces para mí fue muy fácil escribir, a pesar de todos los sentimientos que tiene esa carta, esa segunda carta, fue muy, para mí, emocionante, sí. Y muy fácil. Yo también te digo una cosa, yo creo que ambos son muy emotivas porque ante todo marcan, como bien ha dicho María, un antes y un después. Realmente la historia, y creo que tampoco es un spoiler decirlo, se parte en dos en esa carta, ¿vale? Pero a mí yo creo que si me tengo que quedar con una es con la última, porque es que no te lo esperas, ¿vale? O sí te lo esperas, pero bueno, se resiste ese momento. Es que es tan difícil hablar de un libro que condensa tantas cosas y no soltar un spoiler. Aparece en un cuchillo, te aviso. Sí, tiene un cuchillo. No. Pero también quería hablar de otros personajes, de esa segunda parte, porque además muchas reseñas tratan que el libro tiene 2 partes, y esa parte de Zaira en España, bueno, y de la adolescencia de Zaira. Pasa de convertirse a una niña a una joven prometedora y con futuro. Amparo acaba de decir que es como mi honreña. Siéntete orgullosa. Bueno, pues sí, a ver, sí, hay gente que a lo mejor me ha dicho, bueno, es que es un poco más floja. Yo no pienso que sea más floja, yo, desde mi punto de vista, luego cada uno que piense lo que le dé la gana. Yo pienso que es menos intensa, pero imaginaros, después, una niña que ha vivido durante 9 años en un horror como es Afganistán, como es Kabul, donde acaban de salir los talibanes del poder. Y 8 años después no ha podido olvidar todas las pesadillas que la persiguen. O sea, no puede, o sea, continuamente está soñando, o sea, le escribe todas las semanas a su madre, todas, y ella no recibe respuesta. O sea, es una niña que, bueno, pues que... No es un spoiler, no, bueno. Y luego, por ejemplo, ella, bueno, pues tiene un secreto que todo el mundo piensa que es perfecta cuando no es perfecta. Entonces, ella está enganchadísima al sufrimiento, o sea, no puede y no quiere, porque ella no quiere dejar lo que vivió. Entonces llega un momento en que, a ver, ¿se da cuenta o no se da cuenta? Tiene una segunda oportunidad y dices, ostras, si tú tuvieras una segunda oportunidad, y lo digo aquí, o sea, pues si vosotros tuvierais una segunda oportunidad, vosotros seríais capaces de agarrar esa segunda oportunidad. Posiblemente todo el mundo me dijera, sí, hombre, claro, pero es que hay que vivir lo que ha vivido Zaira. Y entonces Zaira, en esa segunda oportunidad, no se permite ser feliz.
O sea, de acuerdo y tal, que es algo menos, es mucho más ligero, pero en esta segunda parte también se trata de temas escabrosos. O sea, hay un maltratador en Kabul, pero también hay un maltratador aquí en España. Y esos maltratadores existen en las redes, existen, y eso a mí me parece muy fuerte. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? O sea, es difícil enfrentarse a eso, y es muy difícil para Zaira no ser la amiga perfecta, que muchas veces es lo que la gente piensa que puede ser, y Zaira no lo es. Sí, como tú bien has dicho, Zaira no es perfecta, pero en esta segunda parte demuestra que es una adolescente y una futura mujer que tiene muy claro que no quiere renegar de su historia, y eso es algo que demuestra en esta segunda parte. Yo, con eso de que decías que esta segunda parte es, o muchos dijeron que era un poquito más light, yo creo que no, que realmente hay una evolución. Vemos a una niña inocente, como cualquier niña, pero aquí vemos a una mujer comprometida con todo lo que ha pasado y con toda la realidad que está viviendo su país, su tierra. Sí, pero, a ver, es cierto, pero a ver, ella va de instituto en instituto contando su historia y se va poniendo un burka. Entonces, aparentemente, ella no tiene ningún problema, pero es como si se pusiera el burka imaginario y no es la amiga perfecta, sigue enganchada al sufrimiento y no puede avanzar. No puede, hasta que hay un momento dado en que algo le hace chip y dices, ostras, pues tengo que seguir adelante o no salgo de aquí, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio. A mí tampoco me parece que la segunda parte de la historia sea más light, porque queramos o no, Zaira sigue atrapada en su pasado y Zaira sigue pasándolo mal. Claro. Ella misma, digamos que no se permite avanzar, está retenida en Kabul a pesar de que han pasado los años y que sigue, que ahora está en España. Yo tengo una pregunta un poco más. ¿Por qué demonios te gusta hacer sufrir tanto a tus personajes? Pero eso es trampa, eso no lo puedes preguntar porque jugamos con ventaja. Da igual, pero te lo digo. Es que toma la iniciativa Sean Collins, J. Garrón, aquí... Bueno, es que ellos han leído muchas más novelas mías y entonces un poco juegan con ventaja y tal. Bueno, pues porque yo qué sé, porque igual yo también estoy, no enganchada al sufrimiento, ¿no? Pero yo también soy muy dramática, me encanta, ¿no? Y, sí, como soy actriz, pues bueno, pues de vez en cuando, es que todo fly, no. Yo a mí... Pues no sé, de vez en cuando hacer que pasar un poquito más, bueno, a gente que aún no habéis leído Como desees, pero bueno, en Como desees hay momentos que son fuertecitos y tal, pero bueno. Pero yo creo que, no sé, si la vida, es que no sé por qué, porque pues soy muy dramática, me gusta. Te gusta sí. Y eso lo demuestras en cada una de las historias sí. que van a leer. Sí, no. Y aparte me lo paso bien. Me lo paso bien. Sí. Hay una cosa que ha dicho María que me ha parecido muy interesante, es que a pesar a que está en España, ella sigue en Kabul. Realmente toda su mente y todo su pasado sigue ahí. Yo me acuerdo que la primera vez que vi la portada de Neo, dije, bueno, me gusta, la veo impactante, pero tampoco me decía nada. Después, cuanto más la veía, más me gustaba. Era como la de J.K. Rowling de Casual Vacancy, que al principio no me gustaba y después, pues mira, me empezó a gustar. Realmente, después cuando yo la vi, esto es una metáfora impresionante. Una chica que está sola en un territorio desértico y que pese a que es una adolescente preciosa y con un futuro por delante, pues que se siente... Ayer fui a dar una charla a un instituto y hacían así los chicos, un chico así, digo, por mucho que hagas eso, no le vas a ver las bragas. Gracias, sí. No funciona. ¿Eh? Sí. No, y es eso, es que al principio pues no, la portada pues no me decía tanto, pero después con el paso del tiempo y después de lo que ha dicho María, que me lo ha recordado, yo dije, yo creo que este libro no puede tener mejor portada que la que le ha regalado Neo. Después de todo lo que hemos dicho y después de hacer un balance por todos los personajes, realmente también hay dos símbolos que me encantan de esta historia.
y dos símbolos que también dicen de alguna manera te quiero, ¿vale? No sé si... ¿Cómo te planteas ese último símbolo de la historia?